Bueno, vamos a continuar ahora que tenemos VirtualBox instalado y lo que vamos a hacer es, bueno, pues dónde se nos ha instalado. En mi caso, si yo le doy aquí al menú digamos, al menú de inicio y le doy a herramientas, pues aquí lo tendría. Yo en mi caso, como lo he utilizado y lo voy a utilizar mucho, ya directamente le he creado un icono en el escritorio. Simplemente haciendo doble clic sobre el escritorio, no sobre el icono, ya lo ejecutaríamos. La pantalla que aparecerá por defecto seguramente será esta, la inicial. Directamente la de bienvenido a VirtualBox. Estas son máquinas virtuales que yo ya tengo creadas. Y para ver simplemente qué es una máquina virtual, fijaos, voy a coger este Windows 7, le doy a Start y automáticamente empezará a ejecutarse. Una máquina virtual hemos dicho que es una pieza de software que simula un sistema informático completo y por lo tanto se puede instalar encima un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalar aplicaciones. Fijaos que en mi caso yo estoy utilizando, insisto, un Ubuntu 20.04, Ubuntu Mate concretamente, y sin embargo estoy ejecutando una máquina con Windows 7, es decir, estoy ejecutando Windows 7 dentro de mi Ubuntu. Y de esta manera yo podría instalar una aplicación, por ejemplo, pues yo que sé, el Photoshop, que no está disponible para Linux, pues yo podría instalarlo directamente en esa máquina virtual y utilizarla como si estuviera ejecutando un ordenador con Windows directamente. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí el explorador de ficheros, como estamos acostumbrados a tenerlo, o por ejemplo, pues la calculadora de Windows, es decir, tengo el sistema operativo completo. Es decir, no es una aplicación que se parece a Windows. No, no, esto es Windows 7. ¿De acuerdo? Lo voy a apagar. Y al darle a apagar es como si estuviera apagando un ordenador. Es decir, el proceso es similar. Antes de continuar, me gustaría explicar también que para poder utilizar correctamente un hipervisor es necesario que tengamos las características de virtualización activadas dentro de la BIOS o la UEFI, dependiendo de la versión que tengamos en nuestro ordenador. La BIOS básicamente es una aplicación que se ejecuta antes de cargar el sistema operativo, es decir, cuando yo arranco el ordenador directamente lo que se ejecuta es la BIOS y lo que hace es un chequeo rápido de los componentes hardware que tiene mi PC y carga el sistema operativo. Bueno, pues esa BIOS también nos permite configurar ciertas características de nuestro PC. Bueno, pues una de las características que tendríamos que tener instaladas o activadas sería pues, las características de virtualización. Entonces, para explicarlo, lo que voy a hacer es me he venido a esta página web, ¿vale? Que contiene una serie de emuladores o simuladores de algunas BIOS y de UEFI conocidas de Lenovo. Lenovo es un fabricante de ordenadores, sobre todo ahora últimamente está haciendo portátiles. Y bueno, pues si yo le doy al botoncillo este de por aquí, tengo un montonazo de BIOS disponibles simplemente para verlas. En mi caso, por ejemplo, bueno, pues voy a explicar, por ejemplo, esta de aquí, el IDEA Center 710. Y bueno, pues si le doy aquí a avanzada, pues veo que en CPU Setup veo que por defecto aparece la tecnología de virtualización de Intel, aparece desactivada. Si yo no lo activo, no podré utilizarlo, no podré utilizar un gestor de máquinas virtuales porque no va a funcionar, me dará algún tipo de mensaje de error. ¿Cómo entro yo en la BIOS? Bueno, pues yo apago el ordenador y cuando lo encienda, normalmente habrá que darle a una tecla concreta como por ejemplo escape o F1 o F2. A veces es también F10, F11, F12, depende del sistema. A veces dándole a suprimir. Bueno, pues nosotros intentaremos acceder a la BIOS seleccionando la tecla correspondiente y una vez que hayamos conseguido entrar tendremos una pantalla similar a estas, ¿vale? Entonces, bueno, pues
De nuevo, una vez que yo haya llegado aquí, selecciono la parte de Advanced, le daré a CPU Setup, selecciono Intel Virtualization Technology y tendré que activarla. Una vez que haya terminado, vuelvo al menú anterior, le daría a Exit, le daría a guardar los cambios y salir. Esta sería una BIOS de un ordenador de Lenovo. Otra un poquito más moderna, por ejemplo, sería esta, el primero, el Idea Center este. Y esto ya no sería una BIOS, sino sería una UEFI. Digamos que sería una evolución de la BIOS. Pero básicamente podemos entender que son programas análogos, hacen lo mismo. Bueno, si le damos a Advanced y le damos de nuevo a CPU Setup, bueno, pues veo que aquí no tengo un procesador Intel, sino uno AMD. Bueno, pues yo tengo que seleccionar que AMD Secure Virtual Machine debe estar Enable para que me permita ejecutar máquinas virtuales. Independientemente del sistema que tengamos en nuestra BIOS, si no tenemos las características de virtualización activadas, no podremos hacer uso de máquinas virtuales. Lo cual ya depende de cada uno de vosotros el buscar tranquilamente las características de la BIOS que corresponda para activar esa virtualización. Bien, ya lo tengo activado, reinicio y a partir de aquí podría utilizarlo sin problema. ¿Cómo creamos ahora una máquina virtual? Bueno, pues yo voy a crear una máquina virtual y para eso vamos a necesitar la imagen ISO de un sistema operativo. Para ser sencillo, yo voy a utilizar Lubuntu. Simplemente cojo, busco Lubuntu, que es una distribución de Linux. Por alguna razón, la primera que aparece es esta de lubuntu.net, pero esa no es la de verdad. La de verdad es esta, lubuntu.me. Le damos aquí, arrancamos, le daríamos aquí a Get Lubuntu y directamente me descargaría el fichero correspondiente. Le daríamos a guardar fichero y eso lo descargará en alguna parte, ¿no? En la página de descarga, en la carpeta de descarga de mi ordenador. Como ocupa 1,7 GB y por muy rápido que sea tu red tardará un rato, yo ya la había descargado previamente. Entonces, yo ya este procedimiento ya lo he hecho. Bueno, ya tengo la ISO descargada. La ISO de un sistema operativo, la ISO es simplemente una imagen de todos los archivos que contendría un CD o un DVD de instalación de un sistema. Bueno, pues para crear una máquina virtual lo que haríamos sería darle aquí a New y le pondríamos un nombre a nuestra máquina virtual. En mi caso, pues le voy a llamar borrar. Es un nombre muy descriptivo porque es lo que voy a hacer en cuanto termine este vídeo. Bueno, aquí en Type seleccionaremos el tipo del sistema operativo que queremos instalar. Por ejemplo, si quisiéramos instalar un Mac OS X, seleccionaríamos Mac OS X. Si queremos instalar un Windows, pues seleccionaríamos Windows. Y aquí la versión concreta de Windows que queremos instalar. Fijaos que está disponible desde la Windows 3.1, hace ya un tiempo, a lo más moderno de Windows 2019. Este 2019, evidentemente, 2019 Server. ¿Vale? La última versión de escritorio de Windows pues sería Windows 10. En nuestro caso, lo que yo me he descargado es una Linux de tipo Ubuntu de 64 bits. Entonces, bueno, pues selecciono tipo de sistema operativo Linux y la versión será una Ubuntu de 64 bits. Eso simplemente es una pequeña optimización que puedo hacer VirtualBox para que la máquina se ejecute más rápidamente. Y aquí evidentemente puedo seleccionar la ruta donde quiero que se me creen los ficheros de esa máquina virtual. Le daríamos a siguiente y aquí seleccionaré el tamaño, la memoria RAM que le quiero dedicar a nuestra máquina virtual. Evidentemente, la máquina virtual va a ejecutarse como una aplicación de la máquina real. Eso significa que, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo 6 GB de memoria RAM, yo no le puedo dar los 6 GB de memoria RAM a la máquina virtual porque entonces la máquina real no podría ejecutarse, no podría seguir funcionando. Sería
ocupando el 100% de la memoria RAM. De hecho, si os fijáis, me lo marca en rojo como algo que es directamente imposible, en amarillo como algo que no es recomendable, y a partir de aquí lo verde, bueno, pues sería algo razonable. En nuestro caso, bueno, pues resulta que Lubuntu es una distribución muy ligerita, así que lo que yo voy a hacer es le voy a dar 1536 megas, que equivale a 1,5 GB de memoria RAM, que debería ser más que suficiente. Fijaos, sin embargo, que la memoria recomendada bueno, es simplemente 1 GB, 1024 megas. Siguiente. Bien, ahora aquí me da la posibilidad de preguntarme qué disco duro les quiero añadir. Estamos haciendo una máquina que va a simularse un sistema informático completo y por lo tanto puede tener un dispositivo de almacenamiento externo, en este caso un disco duro. Yo puedo decirle que no me añada el disco virtual ahora, sino que me lo añada posteriormente. O bien decirle, oye, yo quiero utilizar algún disco duro virtual que ya creé anteriormente, eso también podría hacerlo. O bien decirle, no, no, créame un disco virtual ahora. Un disco virtual es un fichero en mi ordenador real, que va a simular el dispositivo del disco duro. Bueno, le digo que quiero crearlo ahora, le daríamos a Create. Aquí me pide básicamente cuál sería el formato que quiero que tenga ese disco duro. Por ejemplo, si vamos a utilizar esta máquina virtual, la vamos a utilizar también con tecnologías de VMware, pues podríamos utilizar también VMDK. Sin embargo, no va a ser así. Nosotros vamos a utilizar VirtualBox y solo VirtualBox durante el curso. Y por lo tanto, bueno, pues no hay problema ninguno en seleccionar el formato con el que mejor trabaja, que es el suyo nativo, que sería este de VDI. Le daremos a siguiente. Y ahora aquí me pregunta cómo quiero que se cree ese fichero. Mirad, si yo le digo que sea de tamaño fijo, que sería la segunda opción, y creo un disco de 100 gigas, por ejemplo, bueno, pues lo que ocurriría sería que se crearía un fichero que ocupa 100 gigas dentro de mi ordenador. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema que yo tengo es que 100 gigas es precisamente el espacio que tiene el disco duro que yo estoy utilizando actualmente. Por lo tanto, yo no podría seleccionar un disco duro de 100 gigas de fixed size. Es imposible, no puedo. De hecho, tengo por aquí y lo abro. Veo que yo tengo 42 gigas libres. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy a fixed size y que me genere un fichero de 50 gigas, directamente no es posible. Sin embargo, si le doy a dinámico, lo que ocurrirá será que me creará un fichero cuyo tamaño será 0 y el tamaño máximo que pueda alcanzar será esos 50 gigas que yo le he dicho. De tal manera que solamente irá incrementándose el tamaño que ocupa ese fichero de disco duro según vaya yo utilizando y guardando cosas en ese disco, ¿vale? En ese fichero. Y de esa manera yo puedo tener un disco duro de 50 gigas, aunque en realidad mi disco duro no tenga disponible tanto espacio. Veámoslo, le doy aquí a, bueno, pues dinámico, le damos aquí a siguiente. Por defecto me aparece aquí 10 gigas, yo le voy a decir que no, 50 gigas. Insisto, voy a crear un disco dinámico de 50 gigas a pesar de que no tengo suficiente espacio. Evidentemente, si empiezo a utilizar esa máquina virtual, y empiezo a instalarle cosas, empiezo a utilizarla y empiezo a grabar ficheros y me descargo películas, poco a poco ese fichero de disco irá creciendo de tamaño hasta alcanzar el tamaño máximo, que en principio deberían ser 50 gigas, pero como yo no tengo más de 42,4, pues en algún momento aquello pues dará algún tipo de mensaje de error. Pero bueno, como lo he seleccionado dinámico, le digo 50 gigas, le doy aquí a crear y sin problema acabo de crear esta máquina virtual que pone aquí borrar con un disco duro de 50 gigas a pesar de que solo tengo pues eso, 47 disponibles. Bueno, pues esto es la creación de una máquina virtual. ¿Hemos terminado? No. Mirad,
Cuando le hemos dado a crear la máquina virtual, lo que ha ocurrido es que ha aparecido un asistente. Bueno, ese asistente es las opciones básicas, las opciones mínimas para poder empezar a trabajar. Pero en realidad hay más opciones disponibles. Si yo selecciono la máquina virtual que a mí me interese, en este caso, aquí, y le doy a configuración, le doy a settings, se me abre esta ventana y aquí aparecen una serie de opciones que de otra manera no veríamos. Por ejemplo, pues la posibilidad de que esta máquina virtual pues esté cifrada, tenga el disco cifrado. Eso es una opción, por ejemplo. O algunas otras que vamos a ver. Por ejemplo, bueno, pues si me vengo aquí a sistema, yo puedo decirle el orden de arranque que quiero que tenga la BIOS que tiene esa máquina virtual que acabo de crear. O por ejemplo, podría ampliarle la memoria RAM y entonces en vez de 1536 decirle que le dedique 2048 o que le dedique simplemente 1024. Es decir, puedo modificar algunas características del sistema. O por ejemplo, el procesador le puedo decir, bueno, que utilice, en vez de una CPU, que utilice dos CPUs de mi máquina real. En fin, podemos hacer una serie de cosas. Yo siempre recomiendo que se vean las opciones de configuración que tiene cualquier aplicación que acabamos de instalar. Por ejemplo, a ver, alguna que sea así curiosa. Por ejemplo, en red podemos establecer distintos modos de red y en función del modo de red que utilicemos y seleccionemos, tendremos un resultado u otro. Por ejemplo, si le doy, creo que la Internal Network, lo que va a ocurrir es que la máquina virtual se va a poder comunicar con otras máquinas virtuales que se encuentren en la misma red virtual, pero no se puede comunicar con ninguna máquina real. Si le doy, por ejemplo, a Bridge, lo que voy a obtener es que la máquina virtual, cuando se ejecute, se va a comportar como si fuera un ordenador real. De tal manera que para otro ordenador de la misma red, un ordenador de verdad, un portátil que yo estoy utilizando, o el ordenador de sobremesa de mi novia, pues si en algún momento ve a este PC, esta máquina virtual, lo va a considerar como si fuera exactamente igual que una máquina real. O por ejemplo, bueno, me deja el modo que viene por defecto, que es el modo NAT, y podríamos tener también distintos adaptadores, podríamos instalarle hasta 4 tarjetas de red. Aunque creo que por línea de comando se pueden añadir unas cuantas más, ¿vale? Bueno, pues eso, tenemos simplemente una serie de opciones por aquí disponibles que merece la pena siempre echarle un vistazo. La que a nosotros nos interesa sería esta de storage, que es almacenamiento. Aquí, si nos damos cuenta, lo que yo tengo es un controlador IDE donde tengo un lector de DVD o un lector de CD, en este caso no importa, y tengo también el controlador SATA donde aparece el disco duro de 50 gigas que yo creé. Si nos venimos a esta dirección, esta es la ruta donde se ha generado el fichero VDI, que era el fichero que representa ese disco duro. Si os fijáis, bueno, yo le dije que podía tener un tamaño máximo de 50 gigas y sin embargo solo ocupa ahora mismo 2,1. Y ocupa 2,1, irá creciendo según yo vaya haciendo cosas en la máquina virtual. Bueno, ¿qué tendremos que hacer? Si quiero instalar un sistema operativo en mi máquina virtual, bueno, pues en el mundo real yo cogería ese CD de instalación, lo pondría en la lectora de CD o de DVD, arrancaría y le diría al ordenador que arranque desde el programa de instalación que se encuentra en ese CD o DVD. Pues aquí haremos exactamente lo mismo. Seleccionaremos el DVD, le doy al botoncillo este de aquí, arriba a la derecha, y le digo que, oye, quiero seleccionar un fichero. En mi caso está en descargas y aquí está. ¿De acuerdo? Este fichero es el que yo me he descargado desde la página web de Lubuntu.
Es un archivo ISO que tiene todos los archivos necesarios para poder instalar el Ubuntu. Yo le doy a OK y ya con eso podríamos empezar a utilizarlo. Bueno, pues le doy a inicio y automáticamente aquí y automáticamente debe empezar la máquina virtual, debe empezar como si hubiera ejecutado el programa de instalación directamente. Y entonces, bueno, pues yo aquí seleccionaré el idioma que me interese. En nuestro caso, pues probablemente seleccionaremos español. Le daremos aquí a Start Ubuntu y ya directamente estamos arrancando el sistema operativo en nuestra máquina virtual que acabamos de crear. Ya es cuestión de esperar y de continuar instalando el sistema operativo de la manera habitual. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestra máquina virtual con el Ubuntu, tal y cual se ejecutaría si lo hubiéramos hecho una máquina real desde el DVD de instalación. Bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, tengo el explorador de ficheros, o tengo el Firefox, o tengo, perdón, el explorador de ficheros este, ¿vale? O yo qué sé, ¿no? Le damos por aquí, podríamos comprobar qué es lo que tiene instalado, por ejemplo, pues, que tiene aquí la calculadora, que es diferente a la que tengo yo en mi Ubuntu Mate. A la calculadora que aparece con el Ubuntu y sin embargo la mía es así. Esta es mi calculadora, ¿vale? Se ve cómo es diferente. Bueno, pues si quisiéramos instalarlo, pues, simplemente le daríamos aquí a instalar Ubuntu y empezaría un programa de instalación que me iría preguntando poco a poco, un sistema guiado, exactamente igual que los sistemas operativos modernos. Aquí selecciono el idioma, que en mi caso es español de España, le daríamos a siguiente. Me preguntaría la ubicación, normalmente esto directamente, eh, suele aparecer directamente, ¿no? Bueno, selecciono yo a mano, simplemente Madrid. Siguiente, este es el teclado por defecto, que sería el español. Le daríamos a siguiente y por no complicarnos excesivamente le daríamos simplemente que borre el disco y siguiente. Mi nombre completo pues sería Javier Mancera. El nombre de mi usuario, bueno, pues sería por ejemplo Javier. El nombre del equipo, pues quiero que sea borrar Ubuntu. Una contraseña que se asegura byte 1 y la repetimos byte 1. Esto de conectarse automáticamente siempre de la contraseña evidentemente es una mala idea, así que no lo haremos nunca. Le damos al siguiente y me dice, oye, ¿es correcto todo esto que tú quieres hacer? Yo le digo, sí, instalar. Instalamos y ya simplemente cuestión de, bueno, de esperar a que se termine la instalación del sistema operativo. Bueno, pues ya vemos que la máquina virtual funciona y no hay mucha mayor complejidad. Simplemente cuando termine de instalarse, pues, esto es una barra de progreso, se irá llenando con el tiempo y cuando termine, pues nos pedirá reiniciar, reiniciaremos y tendremos nuestro sistema operativo perfectamente instalado. Fijaos que ahora mismo ya habrá empezado, dice aquí, rellenando los sistemas de archivos. Bueno, pues probablemente si me vengo ahora al fichero del disco, fijaos que ya empieza a ocupar espacio y empieza a 1,3 GB, cuando antes solamente ocupaba 2 MB. ¿Vale?
Y ya está. Siempre es una buena idea cuando instalamos un sistema operativo, una máquina virtual, instalarle la Guest Edition. Las Guest Edition, bueno, pues es una serie de utilidades que incluye VirtualBox que facilitan el uso del sistema operativo. ¿Vale? Por ejemplo, que cuando yo ponga la ventana de VirtualBox en grande, bueno, pues la resolución de la máquina virtual, pues también se adapta a la resolución de la pantalla. Así, ¿vale? O por ejemplo, permite también el compartir el portapapel, es decir, cuando yo haga control C en la máquina virtual, bueno, pues lo que haya copiado de la máquina virtual también esté disponible en la máquina real. Hay una serie de utilidades que hacen que la máquina vaya mejor, ¿vale? Que funcionen mejor. También es posible, que esto se me ha olvidado antes, que cuando arranquemos por primera vez nuestra máquina virtual, bueno, cuando arranquemos el VirtualBox, os diga que están disponibles algunas extensiones. Bueno, esas extensiones le aparecen aquí en Archivo Preferencias. Y ahora mismo mi PC tiene que estar al 100%. Aquí. Bueno, pues estas extensiones probablemente también lo dirá que lo podéis instalar. Mi recomendación es que lo instaléis, ¿vale? Siempre merece la pena. Y bueno, ya que estamos, pues algunas de las preferencias que aparecen son las más sencillas. Por ejemplo, aquí donde quiero, en qué carpeta, en qué directorio quiero que se me generen las máquinas virtuales. Pues en mi caso están en barra home, barra Javier, barra VirtualBox, VM de Virtual Machine. O por ejemplo, pues cada cuánto quiero que compruebe que hay una actualización. Por ejemplo, yo lo he puesto una vez por mes, que es más que de sobra. Por ejemplo, también otra cosa, el idioma. Por defecto puede que abajo aparezca en español, bueno, pues yo lo he puesto en inglés. En fin, una serie de facilidades simplemente, ¿vale? A la hora de utilizarlo. También puede ser interesante darle aquí a Network y darle simplemente aquí al más para que aparezca esto de NAT Network y así tengamos disponible por si necesitamos utilizar ese modo de red. Todo esto se puede hacer posteriormente sin problema ninguno. Bueno, pues ya es cuestión de esperar a que se ejecute nuestro instalador. Aunque una cosa que tiene interesante siempre en los instaladores de Linux es que como esto es un live CD, mientras se está ejecutando el instalador, yo puedo perfectamente estar utilizando cualquier otra cosa. Por ejemplo, pues aquí tengo este Featherpad y podría estar, pues yo qué sé, escribiendo algo, ¿no? Un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, y podría estar escribiendo aquello que me interesase. Otra cosa así curiosa, pues fijaos que por ejemplo yo estoy conectado en mi máquina real, estoy conectado a la red vía Wi-Fi. Y sin embargo en la máquina virtual es como si estuviera conectado a través de un cable de red, una conexión cableada. También es curioso, ¿no? Y bueno, vamos a abrir el navegador. 49%. Pues fijaos que yo en el momento en el que tengo el navegador, pues yo puedo buscar, lo que sé, noticias, por ejemplo, ¿no? Busca la Wikipedia. Digo Wikipedia, máquina virtual. Venga. Y bueno, pues yo puedo estar navegando por internet mientras se está instalando el sistema operativo. Eso es perfectamente posible, puedo estar viendo qué es lo que es. Bueno, pues diseño informático, una máquina virtual es un software que simula un sistema de computación y puede ejecutar programas como si fuera una computadora real. ¿Vale? Y el ejemplo que aparece aquí pues es VirtualBox. No sé,
¿Qué sistema? No lo sé. No sé. Bueno, pues eso. Ya digo, esto sería cuestión ya de terminar de instalarse. Aquí tenemos más menú, en fin. Podríamos ponerlo a pantalla completa y podríamos incluso guardar, grabar lo que estamos viendo, coger una captura de pantalla. En fin, hay muchas opciones disponibles que ya se pueden ir viendo poco a poco. Y nada más, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tampoco tiene muchísimo interés el terminar de ver cómo se ha instalado, simplemente va lento y cuando termine, pues terminará y lo tendremos disponible, ¿vale? Si quisiéramos eliminar una máquina virtual que hemos creado, bueno, pues tendríamos que detenerla. Le puedo dar aquí botón derecho y le puedo dar aquí a Close Power Off, que sería equivalente a dejar pulsado el botón de apagado, o alguna de las otras opciones que tengo. Una cosa interesante que tiene es que me permite guardar el estado. Es decir, yo podría crear un snapshot, así es como se llama, guardo el estado en el que se encuentra ahora mismo la máquina virtual y, y el próximo día continuaría exactamente por donde lo dejé. ¿Vale? Sería equivalente a guardo la partida en un videojuego, sigo haciendo lo que sea y cuando me apetezca, bueno, pues hago alguna barbaridad y no pasa nada porque siempre puedo volver al estado anterior que grabé, a la partida. Puedo restaurar la partida que había grabado, ¿vale? Bueno, si quisiera eliminarla, pues pararía la máquina virtual, le daríamos botón derecho y le daríamos aquí a Remove, que de hecho es lo que voy a hacer cuando esto termine. Fijaos, por ejemplo, que yo sí tengo aquí la tecnología de virtualización, si la tengo activada. VTX es como se conoce esa tecnología de virtualización en procesadores Intel y AMD-V, o también aparece como SMD en los procesadores AMD. ¿No, ya? 4%. Bueno, fijaos, el tamaño del fichero ya va por 5,8 gigas. Ya ha crecido muchísimo. Otras opciones que también se pueden hacer es lo de agruparlas. Por ejemplo, eh, esta y esta máquina virtual, yo puedo darle botón derecho y le puedo dar aquí a Group. Y entonces ahora tengo un grupo de máquinas virtuales. Por ejemplo, estas son las máquinas virtuales. Una manera de cambiarle el nombre al group, aquí, Rename Group. Y estas son las máquinas virtuales que estoy utilizando en segundo de SMR. Si selecciono una máquina virtual, también se puede modificar aquí qué es lo que se ve. Por ejemplo, los snapshots. Y aquí aparece Current State. Si le doy a Take, pues sería eso, equivalente a la, guardar la partida tal cual se encuentre actualmente la página, la máquina virtual. Y si hago alguna barbaridad, como por ejemplo, yo sé, borrar ficheros del sistema para ver qué ocurre. ¿Qué pasa si elimino el directorio, yo qué sé, barra bar o el barra etc? Bueno, pues yo lo cojo, lo borro, lo elimino, veo que lo que ha ocurrido, ahí va, es que la he cagado. Bueno, apagar la máquina virtual, seleccionaría el estado que tú quieres restaurar, le darías a restaurar y directamente, bueno, pues tendrías el estado que tenías cuando almacenaste, guardaste la partida, ¿no? Cuando creaste el snapshot. No se recomiendan crear muchos snapshots porque porque aparte de consumir y ocupar espacio en memoria, también tardará más en arrancar la máquina virtual, ¿vale?
lo vamos a dejar aquí porque veo que esto se va a llevar un rato grande. Creo que lo dejamos aquí, con esto es suficiente. Hasta luego.